Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, la conexión especial, la química innegable, el vínculo que honestamente nadie puede negar entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem y Hande, la pareja que nos cautivó en Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y no solo conquistaron corazones en la pantalla, sino que también, al parecer, conquistaron algo más en la vida real. Ya saben, el título lo dice todo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la conexión especial que nadie puede negar. Y es que, vamos a ser sinceros, desde el momento en que los vimos juntos en la pantalla, supimos que había algo especial. Esa chispa, esa magia, esa química era palpable, era visible, era innegable. Y hoy vamos a analizar por qué, vamos a repasar los momentos clave, los gestos, las miradas, todo aquello que nos hizo pensar que lo que veíamos en la pantalla iba mucho más allá de una simple actuación. Así que prepárense para un viaje a través de la historia de Kerem y Hande, desde los primeros encuentros en el set hasta los momentos más significativos de su relación. Y como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles contenido interesante y a explorar temas que les apasionen. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Kerem y Hande. Empecemos por el principio, por el momento en que todo comenzó, el set de Love is in the Air. Imagínense la emoción, la expectativa. Hande, ya una actriz consagrada en Turquía, y Kerem, un actor con una trayectoria ascendente, ambos listos para interpretar a Eda y Serkan, los personajes que nos enamorarían. Desde el inicio, la química entre ellos fue evidente. En las entrevistas promocionales, en los detrás de cámaras, se notaba esa complicidad, esa conexión que va más allá de lo profesional. Las risas, las bromas, la forma en que se miraban, eran señales claras de que algo especial estaba sucediendo. Y claro, a medida que la serie avanzaba, la química en pantalla se intensificaba. Las escenas románticas, las miradas, los roces, todo parecía tan real, tan auténtico. Y es que, como dicen, los buenos actores se meten en la piel de sus personajes, y parece que Kerem y Hande se metieron en la piel de Eda y Serkan, y también en la piel de algo más. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías sobre una posible relación. Y seamos sinceros, todos queríamos que fuera verdad. Queríamos que el amor de Eda y Serkan trascendiera la ficción. Pero, ¿qué hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Qué elementos la hacían tan palpable para el público? Analicemos algunos puntos clave. Primero, la naturalidad. Kerem y Hande parecían sentirse cómodos el uno con el otro, como si llevaran años conociéndose. Sus interacciones eran fluidas, espontáneas, sin esa rigidez que a veces se ve en otros actores. Se reían juntos, se apoyaban, se complementaban. Y esto, amigos, se nota y mucho. Segundo, la mirada. La forma en que se miraban Kerem y Hande era algo fuera de lo común. Esas miradas largas, intensas, llenas de cariño y admiración. Miradas que decían más que 1000 palabras. Las miradas son el espejo del alma, ¿verdad? Y en sus miradas veíamos mucho más que la interpretación de un papel. Tercero, el lenguaje corporal. Las manos que se entrelazan, los abrazos, los roces, la cercanía física. Todo esto comunicaba algo más que simple compañerismo. El lenguaje corporal es un lenguaje universal, y en el caso de Kerem y Hande, ese lenguaje hablaba de afecto, de atracción, de conexión. Y cuarto, y no menos importante, la complicidad. Esa complicidad que se crea entre dos personas que se entienden, que se apoyan, que comparten un vínculo especial. Kerem y Hande parecían tener una conexión mental, una sintonía que les permitía comunicarse sin palabras. A medida que avanzaba la serie y también sus vidas personales, los rumores sobre su relación se intensificaban. Y poco a poco las evidencias comenzaron a acumularse. Fotografías juntos fuera del set, en eventos, en viajes. Fotos que confirmaban lo que muchos ya sospechaban, que Kerem y Hande estaban, efectivamente, enamorados. Pero ¿cómo se desarrolló su relación fuera de la pantalla? ¿Qué momentos fueron significativos? Uno de los momentos más icónicos fue, sin duda, cuando se confirmaron las especulaciones.
Las fotos de ellos tomados de la mano, besándose, paseando juntos. Fue un momento de euforia para los fanáticos. Por fin, la fantasía se hacía realidad. Eda y Serkan, fuera de la ficción, eran una pareja. Y a partir de ese momento comenzaron a compartir momentos más abiertamente. Publicaciones en redes sociales, entrevistas juntos, eventos públicos. Todo contribuía a fortalecer la imagen de una pareja feliz y enamorada. Además, recordemos que ambos actores, Kerem y Hande, son personas muy comprometidas con causas sociales. Y juntos aprovecharon su popularidad para apoyar causas en las que creían, lo que también reforzó su imagen como pareja. Pero como suele suceder, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para los fanáticos, que habían invertido tanto en su relación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Nunca se revelaron los detalles exactos de su separación. Ambas partes se mantuvieron discretas, respetando su privacidad. Lo único que sabemos es que por alguna razón, decidieron poner fin a su relación. Pero a pesar de la separación, la conexión especial que existió entre Kerem y Hande no desapareció. Ambos siempre han hablado con cariño y respeto el uno del otro. Se han mantenido en contacto y en varias ocasiones han demostrado que a pesar de todo, el cariño y el afecto permanecen. Y esto para mí, es lo más bonito. Demuestra que el amor, aunque termine, puede dejar huellas positivas, recuerdos bonitos y un respeto mutuo que perdura en el tiempo. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de conexión, de química innegable. Una historia que nos enseñó que a veces, la magia del amor puede traspasar la ficción. Una historia que a pesar de su final, nos dejó momentos inolvidables y nos demostró que el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo. Ahora me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la innegable química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus primeros encuentros en el set de Love is in the Air. Analizamos los elementos que hicieron que su conexión fuera tan especial, la naturalidad, la mirada, el lenguaje corporal y la complicidad. Recorrimos los momentos clave de su relación fuera de la pantalla, desde las primeras fotos juntos hasta su separación. Destacamos la importancia del respeto mutuo y el cariño que aún se profesan, a pesar de haber tomado caminos separados. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta hablar de este tema, me encanta analizar estas relaciones, y me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta exploración en la conexión especial entre Kerem y Hande. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande como pareja? ¿Cuál es su momento favorito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, debatan y hagamos de este vídeo un espacio de conversación. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a seguir trayéndoles contenido interesante y a explorar temas que les apasionen. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.